El dolor en la menstruación es uno de los problemas más frecuentes que veo en mi consulta y por los que me preguntan mis amigas y mis familiares. Una de las causas principales es la endometriosis. Entonces, ¿cómo podemos saber si ese dolor que tenemos mes a mes es endometriosis o es alguna de otras causas? Por favor, sigue viendo este video. Muy bien, y antes que nada no olviden suscribirse a nuestro canal y también activar las campanitas para que les lleguen las notificaciones de nuestros nuevos videos. Ahora sí, hablando de la endometriosis, algunas la hemos oído, otras no tenemos ni idea de qué es esto. Entonces, bueno, ¿a qué nos referimos con la endometriosis? Adentro de nuestro útero, el tejido que cada mes está creciendo para esperar que se aloje un bebé y después, si no hay nada, se menstrua, se llama endometrio. Hay algunas teorías de por qué esto ocurre, pero ese tejido que está ahí a veces puede encontrarse por fuera del útero. ¿En dónde? En los ovarios, en el intestino, en muchos lugares. Y esto se llama endometriosis. Es el tejido que debería estar solamente dentro de nuestro útero, pero se encuentra afuera. Entonces, a eso nos vamos a estar refiriendo durante todo este video. Una de las grandes incógnitas de la endometriosis es por qué se origina. ¿Y qué creen? Hasta el momento nadie sabe qué está pasando. Una de las teorías que se suenan más o a las que más se apegan es que la sangre menstrual, por alguna razón, que a veces se ha pensado que es genética, hormonal o algunas toxinas, puede hacer que en lugar de salir hacia la vagina, se regrese por medio de las trompas de falopio y tenga entonces esa parte del tejido por fuera. Entonces, esta sería como una de las teorías más aceptadas, la menstruación retrógrada, aunque también se ha visto que hay pacientes que tienen algún componente familiar. Si tu hermana tiene dolor en la menstruación o tu mamá, a veces es probable que tú también lo tengas. Bueno, y otra de las grandes preguntas es, ¿y cómo puedo sospechar si tengo endometriosis? El síntoma cardinal o el más importante es un dolor que se localiza justo en la pelvis, pero o la característica de ese dolor pélvico y lo que nos hace diferenciarlo de a lo mejor otras causas como quistes de ovario o infecciones pélvicas, son que este tipo de dolor es cíclico, quiere decir que viene junto con tu menstruación. Entonces, además de eso, se han encontrado que las pacientes presentan náusea, algunas tienen dolor durante las relaciones sexuales, algunas otras tienen problemas intestinales, se distienden muchísimo como si fuera colitis que solo se presenta más en tu menstruación, o algunas tienen incluso episodios de diarrea, que viene tu menstruación, es como si te hubieras enfermado y de repente te curas. Entonces, obviamente esa no es una diarrea que podamos o echarle la culpa a algo que comimos, es algo que se repite cíclicamente. Y algunas pacientes incluso pueden llegar a tener infertilidad, que es otro de los datos preocupantes de la endometriosis. Y todo esto, o la gravedad de los síntomas, también tiene que ver con qué tan grave es la endometriosis. Puede ir desde un grado muy leve, que son coliquillos que algunas pacientes con acostarse o tomarse un té o ponérselo caliente en la pancita se les quita. Y hay pacientes que aún con tratamientos avanzados, que han sido sometidas a cirugía, no se les quita. Eso se llama endometriosis severa y es un gran problema de salud. Y otra de las grandes preguntas es, bueno, ok, tengo esos síntomas y ahora ¿cómo puedo saber? O sea, me hacen un ultrasonido y ya podemos encontrar la endometriosis y no. La endometriosis, el problema de ella es que el tejido es muy chiquito, entonces aun cuando te hagan un ultrasonido, no puede ser que no se vea. Más bien, la endometriosis es visible en métodos de imagen como ultrasonidos o resonancias magnéticas solo cuando está atacando el ovario. Cuando está encima del ovario y genera quistes, estos se llaman endometriomas y su contenido es como si tuvieran chocolate porque es como un tipo de sangre como ahí vieja. Y cuando hay esos endometriomas es cuando sí podemos verlo a través de los estudios de imagen. Pero si no lo tenemos o solamente tenemos endometriosis en el intestino o en la trompa o encima del útero, entonces nos vamos a dar cuenta o el diagnóstico definitivo sería solamente mediante cirugía, cuando abrimos y vemos directamente estas lesiones. Estas lesiones se llaman en puntitos de pólvora. ¿Por qué? Porque así como la pólvora explota y mancha como un poco, así se ve a veces adentro, en la pelvis, se ven como puntitos negros y esa es la endometriosis.
Este tejido se está estimulando cada mes, así como el tejido que está dentro de nuestro útero, así se estimula este tejido que simula el endometrio. Entonces eso hace que esté como, digamos, como unas mini contracciones y eso hace que nos esté dando el dolor cada mes. Entonces realmente el diagnóstico definitivo sería solamente verlo en cirugía, tomar una muestrita de eso y enviarlo al laboratorio para que lo puedan estudiar. Y bueno, hablando del tratamiento, como les comentaba, obviamente no las vamos a operar a todas para ver si tienen endometriosis o no. Entonces hay escalas, yo siempre les digo, hay como niveles de tratamiento que vamos a ir siguiendo o como opciones que nos tenemos que ir terminando antes de pensar en la siguiente. Y la cirugía, digamos, es como el eslabón más alto. Al principio, o lo que hacemos son medidas de confort. ¿Qué es esto? Es usar algún gel de esos que se calientan o alguna almohada de semillas, la podemos calentar y poner sobre nuestro abdomen. Y eso se ha comprobado que sí ayuda. Y el otro escalón de tratamiento o algo que usamos muy en conjunto con esto son los analgésicos antiinflamatorios. Y a algunos pacientes les cae mejor unos, a algunos les cae mejor otro. La mayoría a lo mejor con tomar algún ibuprofeno durante este periodo les hace que esos mini implantes se disminuyan y ya no duelan tanto. Entonces algunos pacientes me dicen, es que yo intento no tomarme nada, me lo tomo cuando ya estoy súper mal. Entonces esto es un problema, porque cuando ya se lo toman, ya está eso muy inflamado y tarda en quitarse. Entonces una de las recomendaciones es empezar a tomar este tipo de medicamentos, pero algunos pacientes tenemos que dárselos desde un día antes de su menstruación. Esto es obviamente mucho más fácil en pacientes que son regulares, que van cada mes menstruando. Pero si no, con empezar a tomarla el día que empiezas a menstruar, con eso disminuyes la necesidad de tomarlo por muchos días y a lo mejor con unas 3 dosis cada 8 horas en un día puedes disminuir esos dolores. Ahora, la segunda etapa del tratamiento, en algunos pacientes que esto ya no es suficiente para quitarles el dolor, lo que usamos son hormonales. Y dentro de los hormonales hay muchos tipos, igual como ya les había comentado. Algunos pacientes, con lo que la mayoría empezamos, son con hormonales orales combinados, que son como los anticonceptivos que usamos. Y les hice un video de anticonceptivos orales, por aquí se los dejo para que vayan y lo sigan. Ahí hablamos aspectos de cómo son las pastillas, cómo hay que tomarlas y todo lo demás. Bueno, entonces esta es como la segunda línea de tratamiento. Ahí con eso la mayoría de las mujeres va a tener un alivio, a lo mejor un poco más del 90%, con esto va a tener suficiente. ¿Por qué? Porque eso inhibe la estimulación que tienen cada mes de ese tejido, lo mantiene tranquilo e incluso hay algunos tipos de hormonas que nos ayudan a que ese tejido se haga chiquito otra vez y entonces después de ese tratamiento, aunque tú lo dejes, ya no vas a seguir teniendo tanto dolor. ¿Va? Y bueno, ahora el tercer punto es la cirugía. Es importante recalcar que si tú tienes un endometrioma, o sea, ya en el ovario, ese es cirugía directo. Aunque te estemos dando hormonales o analgésicos, no se te va a quitar. Entonces, esa sí es cirugía. Si solamente tienes endometriosis, la cirugía va dirigida a disminuir la mayor cantidad posible de este tejido. Otra cosa de estos tejidos es que son muy pegajosos. Entonces pueden hacer que los órganos se peguen entre sí y a veces el intestino está un poco adherido al útero o al ovario o a la trompa y entonces eso aumenta el dolor. Entonces también liberar esas adherencias, a lo mejor con tijera, estar recortando, estar como separando esos órganos, también nos ayuda a disminuir el dolor. Otro digamos, de tipo de cirugías que se pueden hacer es a lo mejor liberar algunos nervios, o sea, cortarlos y dejar de hacer que pasen esa sensación dolorosa y con eso la mayoría de las pacientes también va a obtener un alivio. Y bueno, en conclusión, el dolor que tenemos durante la menstruación puede ser que no sea normal, puede ser que sea esta enfermedad que se llama endometriosis y el hecho no es solamente tomarte el analgésico que ya te mencioné y que se te quite, no, es importante que este seguimiento lo lleves con tu gine para que podamos saber y descartar que no tengas un quiste en el ovario que pueda llevarte a alguna otra complicación o que después de eso puedas tener infertilidad o algún problema en el que todos tus órganos estén adheridos. Entonces es muy importante no automedicarse, estar en revisión con tu gine de confianza
Y hay algunos pacientes que este es como el primer dato o el primer síntoma que las hace acudir con un ginecólogo, incluso sin haber empezado su vida sexual, que es lo que muchas piensan, que tienen que ir con un gineco hasta que empiezan su vida sexual, y esto no es cierto. De hecho, les hice un video también de cómo es o qué esperar acerca de tu primer consulta ginecológica, también se los dejo aquí para que vayan y lo chequen, porque es muy importante mantenernos informadas. Así que déjenme sus comentarios aquí abajo, si han tenido endometriosis, si sospechan tenerla, si en algo les puedo ayudar, igual les dejo mis datos de contacto por si quieren alguna consulta o algo, y nos vemos en otro video.